Cuando nos referimos a la estructura institucional, a la estructura jurídica de un proceso de integración, como en este caso es el Mercado Común del Sur, debemos referirnos al menos a dos grandes aspectos. Uno de ellos tiene que ver ni más ni menos que con las fuentes jurídicas del proceso, cuáles son las normas principales a través del cual se lleva a cabo el proceso de integración, tanto aquellas que denominaremos de derecho constitutivo o primario, como aquellos que denominaremos de derecho derivado o secundario. En tanto las primeras son los tratados internacionales que dan origen y que a posteriori vienen a complementar y a sustituir medios, objetivos, estructura orgánica del proceso, como por otro lado las normas de derecho derivado o secundario, que son aquellas que emanan de los órganos de alcance decisorio que tiene el Mercosur. Y por otro lado, el otro gran aspecto que debemos analizar es ni más ni menos que la estructura orgánica, es decir, cuáles son los órganos principales del Mercosur, como así también lo que tiene que ver con las características en lo que hace a la toma de decisiones, la composición de estos órganos y algunas de sus funciones centrales. En este sentido, en primer lugar, vamos a trabajar con justamente las fuentes que las podemos encontrar en el artículo 41 del protocolo de Ouro Preto, destacadas y enunciadas. Y aquí podemos advertir que tenemos, por un lado, las normas típicamente de derecho constitutivo que dieron origen al esquema, al bloque, principalmente nos referimos al Tratado de Asunción de marzo de 1991, pero no solamente, sino que luego este tratado vino a ser complementado por sucesivos protocolos. El primero de ellos, en efecto, fue el Protocolo de Brasilia del año 1991 sobre solución de controversias entre los estados partes del Mercosur, que actualmente no se encuentra vigente, pues fue sustituido por el Protocolo de Olivos del año 2002, que entró en vigor en el año 2004 y que justamente se ocupa de la misma materia. Por otro lado, también en el año 1994 se aprobó el Protocolo de Ouro Preto, precisamente sobre estructura institucional del bloque, que además reconoce expresamente la personalidad jurídica del Mercosur. Asimismo, cabe destacar el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático de 1998, como así también el protocolo que dio origen al Parlamento del Mercosur, el Parlasur. Y finalmente también cabe destacar el Protocolo de Derechos Humanos, como por último el Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercosur, aun cuando en estos momentos se encuentra dicho estado suspendido del bloque. Por otro lado, justamente en el artículo 41 del Protocolo de Ouro Preto advertimos la facultad de los estados de adoptar otros acuerdos que sin ser de carácter constitutivo, sin embargo, vengan a cumplir con un fin destacado del Mercosur, como es la armonización de legislaciones, que es uno de los objetivos precisamente que se encuentra en el artículo primero del Tratado de Asunción en su última parte, en tanto esa armonización de legislaciones se refiere a las áreas pertinentes para el fortalecimiento del Mercado Común del Sur. Y, por otro lado, tenemos finalmente las normas de derecho derivado, es decir, aquellas que emanan de los órganos políticos decisorios del Mercosur, que son las decisiones del Consejo Mercado Común, las resoluciones del Grupo Mercado Común, como así también las directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur. En este gráfico encontramos la jerarquía entre tales normas, en donde evidentemente en la cúspide encontramos las normas de derecho constitutivo, mientras que en la base las normas de derecho derivado que mencionábamos, en tanto y en cuanto para su adopción van a tener que seguir los procedimientos indicados por las normas de derecho constitutivo y además van a tener por función, meta central, justamente reglamentar, complementar y ejecutar aquellos objetivos que están dispuestos por las normas de derecho constitutivo sin, bajo ningún concepto, desvirtuar tales fines, tales objetivos, ¿sí? La búsqueda de resultados que justamente encontramos en las normas de derecho constitutivo.
En cuanto a este segundo y fundamental aspecto que destacamos en tanto hacia la estructura institucional, jurídica del Mercosur, tenemos justamente que referirnos a los órganos principales del bloque. Estos no son, por supuesto, los únicos órganos a través de los cuales se lleva a cabo el desarrollo de todas las actividades y objetivos del Mercosur, pero sí con toda claridad son aquellos que han sido creados por normas de derecho constitutivo y en tal sentido son los órganos principales, en donde encontramos tanto órganos de carácter decisorio como así también órganos de carácter consultivo, un órgano puntualmente de carácter técnico, así como un órgano que es el Tribunal Permanente de Revisión, que se ocupa de la solución de controversias a través de distintos mecanismos, a través de distintas herramientas y competencias que están previstas en el Protocolo de Olivos, así como en otras normas complementarias de alcance derivado. Podemos advertir justamente en este cuadro, en donde encontramos en primer lugar delineados los órganos de carácter político y de carácter decisorio, es decir, aquellos que pueden adoptar, que están facultados para adoptar normas de derecho derivado, ¿sí? Tales las que nombrábamos, sí, que habrá que distinguir las del Consejo Mercado Común, que se expresa a través de decisiones, las resoluciones que emanan de el Grupo Mercado Común y finalmente las directivas que proceden de la Comisión de Comercio del Mercosur. Ahora bien, el órgano máximo de conducción política y que representa la personalidad jurídica del bloque es, por supuesto, el Consejo Mercado Común, que está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Economía, pero también participan los presidentes de los Estados miembros. Por otro lado, vamos a advertir que el Grupo Mercado Común, en cambio, está integrado por representantes de tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el de Economía, así como el de los bancos centrales, y es un órgano de alcance ejecutivo, sin perjuicio de lo cual, como decíamos, es un órgano decisorio, pues emite las llamadas resoluciones y además actúa en ciertas oportunidades por delegación del Consejo Mercado Común. Y finalmente, a partir del protocolo de Ouro Preto, es incorporada la Comisión de Comercio del Mercosur, que está integrada por 4 representantes de cada estado con sus respectivos suplentes y su función primordial está vinculada a la necesidad de velar por el cumplimiento de los instrumentos comerciales del bloque, tanto en lo que hace a los objetivos intrazona como principalmente los objetivos en torno a la unión aduanera, en torno al cumplimiento del arancel externo común, así como todo lo atinente a la política comercial común. Tenemos una característica central que es común a estos 3 órganos de alcance, decíamos, político como decisorio, que es que son claramente órganos de alcance intergubernamental, por tanto, como decíamos, están integrados por representantes de los estados que, por supuesto, siguen instrucciones respectivas de cada uno de los países, cada uno de los socios, ¿sí? No hay estrictamente delegación de competencias en el caso del Mercosur. Y advertimos, por otro lado, que para que pueda sesionarse en cualquiera de estas instancias decisorias se requieren que estén los representantes presentes de todos los estados para que haya quórum. Y además que todos consensúen cualquier decisión, resolución o directiva que se adopte. Es decir, que cualquier estado en todo caso se reserva el derecho de veto, el derecho de oponerse a una determinada decisión, resolución o directiva y en ese caso no podrá ser adoptada. Estas son características que encontramos en los 3 órganos de alcance decisorio que tiene el Mercosur. Por otro lado, hay que destacar que se ejerce semestralmente lo que se conoce como la presidencia pro tempore del Mercosur, que va a rotar semestralmente y que en estos momentos la ostenta Paraguay, pero ya próximamente corresponde la rotación. Tenemos, como anticipábamos, otros órganos
que son también principales, pero sin perjuicio de lo cual, lo cierto es que no tienen posibilidad, no tienen facultad de adoptar decisiones, y en ese sentido nos encontramos con, por un lado, el Foro Consultivo Económico y Social que representa a la sociedad civil en sus distintos sectores, como así también el Parlamento del Mercosur, también llamado Parlasur, que vino a sustituir a la Comisión Parlamentaria Conjunta. Si bien es cierto que el Parlamento del Mercosur tiene una atribución de facultades mucho más amplias que las que tenía la Comisión Parlamentaria Conjunta, lo cierto es que no adopta por sí mismo decisiones de alcance vinculante. Respecto a la integración, está previsto que, pueda estar integrados por parlamentarios en un número proporcional de acuerdo a las poblaciones de los respectivos Estados miembros y que sean votados en forma directa por los ciudadanos, por los pueblos. Esto sucedió tanto en Argentina como en Paraguay. Sin embargo, en el año 2019 se decidió suspender la elección directa unilateral por parte de los Estados miembros hasta tanto puedan realizarse las elecciones en forma simultánea y todos los países voten en forma directa a los parlamentarios Mercosur. Por otro lado, tenemos un órgano de alcance técnico, como es la Secretaría del Mercosur, que tiene su sede en Montevideo y que está a cargo de un director general que dura en sus funciones 2 años sin posibilidad de renovación. Y finalmente cabe destacar al Tribunal Permanente de Revisión, que fue creado ni más ni menos que por el Protocolo de Olivos, ¿sí? Que tiene su sede permanente, estable, en Asunción, en Paraguay, y que está integrado por un árbitro designado por cada uno de los Estados miembros y asimismo por un quinto árbitro que va a resultar ser el presidente y que va a ser elegido por unanimidad. Lo cierto es que el Tribunal Permanente de Revisión tiene una serie de facultades. La principal, evidentemente, que hace a su razón de ser y el motivo por el que se creó, es la competencia respecto a justamente revisar laudos provenientes de los tribunales ad hoc. Nosotros sabemos que el mecanismo de solución de controversias del Mercosur es de alcance mixto porque inicialmente los estados van a dar lugar a una etapa de negociaciones directas, luego tienen la opción de pasar por una conciliación ante el Grupo Mercado Común, una instancia que es optativa, para pasar a la instancia arbitral ante un tribunal ad hoc y en caso de que uno de los estados lo solicite está la posibilidad de que ese laudo sea revisado por el Tribunal Permanente de Revisión. Pero también en ocasiones y de común acuerdo por las partes en controversia puede también actuar a través de la vía per saltum, es decir, en forma directa luego de las negociaciones entre los estados, dejando de lado, superando la instancia del tribunal ad hoc. También tiene competencias en torno a medidas provisionales, en torno a medidas compensatorias, en lo que hace a los mecanismos expeditos de urgencia y finalmente, no es un dato menor, que tenga competencia para emitir opiniones consultivas no vinculantes. Con esto desarrollamos lo central en forma muy breve y por supuesto muchos de estos aspectos se encuentran detallados en la página web del Mercosur, en donde pueden encontrar muchos más detalles sobre las competencias de cada uno de estos órganos y además en relación a toda la normativa que se ha adoptado a lo largo de estos años en el Mercado Común del Sur. Con esto damos término a las características institucionales y jurídicas del Mercosur. Muchas gracias. Hasta luego.